Acabó el 2025 para el Málaga Club de Fútbol y lo hizo de la mejor forma posible. Victoria 2-1 en el derbi andaluz ante la Unión Deportiva Almería y lo analizamos ya aquí en Proyecto Malaguista. Victoria de las que gustan, victoria además con un Málaga atrevido y victoria para ponerse, a falta de que juegue todavía Granada, que lo estará haciendo en este mismo momento cuando estamos grabando o estamos subiendo más bien el vídeo, a 6 puntos de los puestos de descenso. Un Málaga valiente, un Málaga que ha dominado a un equipo, recordemos, que está en la zona alta, una Almería que está luchando por ascender a la segunda división, en un partido, me atrevo a decir, de los mejores de los que lleva Funes, ¿no? Los 5 partidos que lleva, que también el balance, que ahora lo comentaremos, es de 11 puntos de 15 posibles. Pero bueno, Salva, como ya digo, un partido de los que gusta y qué mejor forma, ¿no? Que cerrar el 2025 que yéndote a 6 puntos de momento, ¿no? De esos puestos de descenso. ¿Qué tal, Javi? Bueno, pues bien lo dices tú, es decir, si algo le reprochábamos al Málaga de Funes hace nada, cuestión de una semana, 2 semanas, es que era un equipo que tenía mucho el balón, pero que finalizaba pocas ocasiones. Bueno, pues hoy se ha visto todo lo contrario, un equipo que a niveles de posesión ha tenido menos balón, de hecho, si hablamos de porcentaje, es 37 para el Málaga, 63 para la Unión Deportiva Almería, pero en cuanto a tiros totales, 15 del Málaga, 14 de la Almería. Ocasiones ha tenido la Almería, claro está, ha aparecido Alfonso Herrero, pero el Málaga también ha tenido la suya, ya no solo la de los goles, sino que, por ejemplo, cuando estaba 0-0 los primeros minutos, Dani Lorenzo ha tenido una bastante buena, luego en la segunda mitad con la entrada de Lobete también ha tenido la oportunidad de correr el Málaga, Joaquín Muñoz en una que se ha quedado también casi en el mano a mano, pero se le ha ido algo largo el control, es decir, Chupete una que también ha picado y casi ha estado a puntito de entrar. Entonces yo hoy me quedo con esa sensación de ver a un Málaga que, a pesar de que evidentemente no puede dominar los 90 minutos, sí que en gran parte del encuentro ha leído muy bien qué es lo que tenía que hacer, y además contra un gran rival de la categoría. Y este Málaga que, bueno, al igual que le ocurría la pasada temporada, cada vez que tiene que jugar contra los de arriba se le da medianamente bien, porque ya le ganó al Depor, además dejando un muy buen partido también en la Rosaleda, le gana a la Unión Deportiva Almería. Creo que todo esto son noticias más que positivas. También le ganó a la Unión Deportiva Las Palmas, que está en ascenso directo. Simplemente ha caído con el, Otro con el es. Racing, con el Castellón, con esa remontada. Falta el Sporting, que será el primer partido del 2026. Es lo que tú dices, ¿no? Un Málaga que ha jugado de tú a un Almería, lejos de ser ese equipo inferior, ¿no? Que por la clasificación pues podría reflejarse precisamente eso. Ha sido todo lo contrario, ¿no? Evidentemente ha habido minutos donde el Almería ha sido mejor. En la primera parte ha tenido un tramo donde Alfonso Herrero ha tenido que aparecer, ¿no? Para sacar varias paradas. Incluso en la segunda mitad, cuando llega ese empate, el gol de penalti y demás, también tiene sus momentos, ¿no? Un encuentro bastante igualado, pero siempre he visto al Málaga un pasito por delante, ¿no? En esa primera parte, incluso cuando el Almería también ha tenido sus oportunidades, yo creo que el Málaga también ha aprovechado. Hace quizá unos 20 minutos bastante igualados, con los dos equipos pues al frente, ¿no? Y con ocasiones repartidas, pero el final, ¿no? De la primera parte, que es cuando viene ya el gol, el primer tanto del encuentro, yo creo que el Málaga es superior. Y en la segunda parte yo creo que ha pasado un poquito parecido, ¿no? Unos primeros minutos muy igualados, donde el Almería tiene su gol de penalti, donde tiene también alguna que otra ocasión, Alfonso Herrero vuelve a aparecer, pero es que los últimos 20 minutos del Málaga a mí me parecen brillantes, porque el Málaga va por el partido, y es una de las cosas que más destaco de este encuentro con Funes, ¿no? Que el Málaga, lejos de tratar de defender un empate, que yo creo que sería incluso lo normal, ¿no? Teniendo en cuenta una Almería que llega a la Rosaleda necesitado, pero que llega en la zona alta, un Málaga que está en línea positiva, que yo creo que aquí se empata y todo el mundo sigue aplaudiendo, porque seguiría también invicto y seguiría incluso fuera de los puestos de descenso también con cierto margen. Lejos de todo eso, el Málaga, y con los cambios se ha demostrado, ha ido a por el partido. Con el empate, cuando llega ya el gol del Almería, los cambios son todos ofensivos. Se pone incluso esa doble punta, ¿no? Y después ya cuando te pones por delante, los cambios siguen siendo ofensivos, ¿no? Con la entrada de Aitán, por ejemplo. Y yo creo que es el mensaje que se manda, que muchas veces en rueda de prensa, bueno, sí, los entrenadores tienden a decirte que evidentemente van a ir a por los partidos, que no van a ir a empatar, pero claro, del dicho al hecho hay un trecho, y en este caso Funes lo está demostrando. Yo creo que este partido ha sido precisamente el reflejo y una de las cosas que yo más destaco, ¿no? Del Málaga, e ir a por el partido, y lejos de ya acomodarse incluso con el 2-1, que ya tienes el resultado a favor, ha sido a por el tercero, incluso has tenido ocasiones para materializarlo.
De hecho, el propio Funes lo ha destacado en rueda de prensa diciendo, hoy se gana, habrá momentos en los que con esta misma idea puede que se termine perdiendo, pero que lo que quiere el entrenador del Málaga es que en este caso lo que se dice en rueda de prensa, es decir, el mensaje y lo que sucede en el campo, el hecho al que tú ahora mismo mencionabas, tengan correlación, que en otras ocasiones hemos visto como con entrenadores, ya no en el Málaga, en otros equipos de En segunda general. división, de primera división, eso es, se dice un mensaje y luego no se lleva a cabo en el campo. Yo sí que tengo que decir que en la primera parte, además la hemos visto juntos, te estaba diciendo, madre mía, si no es por Alfonso Herrero, era una primera parte de 0-3, pero no porque yo tuviese la sensación de que el Almería estuviese llegando una y otra, porque no, no considero que haya sido un baño del Almería, pero sí que ha tenido tres muy claras, es decir, dos paradones de Alfonso Herrero y un balón que ha ido al palo, que también les ha caído a ellos el rechace, que tú te has echado las manos a la cabeza como diciéndome, salva, madre mía, si esa la meto yo en las pachanguillas que tenemos los jueves entre periodistas, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, Alfonso Herrero hoy se ha mostrado como él mismo ha reconocido seguramente su mejor partido en lo que llevamos de temporada, una temporada en la que venía en entredicho, pero aún así ahí están los datos, siendo uno de los mejores porteros de la categoría en cuanto a paradas, en cuanto a dejar la portería a cero. Hoy es cierto que esto no se ha logrado, pero sigue siendo uno de los grandes porteros de la categoría y para mí ha demostrado hoy, pues eso, ser un auténtico porterazo de los que le da puntos al Málaga. Y luego en la segunda mitad yo estoy en tu línea, en lo que tú has destacado, en lo que tú has mencionado y en lo que se ha reflejado en el campo. Es decir, el Málaga sí que es cierto que con el 1-0 no estábamos viendo un equipo que se echase atrás, pero tampoco estaba buscando en exceso el 2-0, pero porque creo que estaba siendo un segundo tiempo, un primer cuarto de segundo tiempo muy igualado, donde ni el Almería estaba llegando, ni el Málaga estaba llegando. Ahora, con el 1-1, el partido ha entrado en ese frenesí al que ya nos acostumbra el Málaga en las últimas jornadas de idas, de vueltas. Ha leído muy bien ahí cuáles son los hombres que tenía que introducir Funes. Ha jugado con esa doble punta Chupete más Adrián Niño que le ha dado también resultado. Y yo sí que creo que ahí, en el momento en el que se ha puesto empate el partido, solo ha habido uno que ha querido ir a por la victoria, y era el Málaga. Yo creo que el Almería daba por bueno el empate, por ver cómo se estaba dando el encuentro del día de hoy, y el Málaga ha ido a por el 2-1 y como tú bien dices, cuando ha conseguido el 2-1 es que ha tenido oportunidades para hacer el tercero, ha metido a jugadores en el campo para hacer el tercero, y yo creo que eso es lo que hace que hoy la afición del Málaga Club de Fútbol, cuando salía con de la Rosaleda, con esta lluvia, saliese con esa sonrisa en la oreja de, oye, ya no solo es la victoria, ya es también la mentalidad del equipo, que no se ha caído cuando le han empatado, que ha ido hacia adelante, que hemos visto un equipo atrevido, hemos visto un equipo valiente, hemos visto jugadores que, por ejemplo, Joaquín no le han salido las cosas, pero lo ha intentado, y otros a los que sí le han salido las cosas, como por ejemplo Chupete o David Larrubia, que para mí, sin hacer gol, sin hacer asistencia, ha hecho un partido bastante notorio. Total, y es una victoria ya de autor, porque contra el Mirandés salimos, ganamos 3-2, todo el mundo estaba contento, eran 3 puntos, pero es cierto que estaba siendo todavía el Málaga de Pellicer, ¿no? No se veía todavía quizás pues esas pinceladas, ¿no? Que le tiene que dar el nuevo entrenador, y yo en este partido ya sí que he visto otro estilo de juego, lo has comentado, ¿no? El Málaga se atreve mucho más en ataque, eso por supuesto también hace que concida mucho más, y por lo tanto el Almería en este caso, que recordemos es el segundo equipo con más goles a favor, solo le supera el Racing, que el Almería ha marcado 35 goles en 19 partidos, casi una media de 2 goles por encuentro, pues es normal, ¿no? Que tenga también sus ocasiones, pero claro, es un juego pues mucho más alegre, partidos mucho más frenéticos, ese frenesí que comentabas también en los últimos minutos, partidos más entretenidos, y yo creo que el aficionado del Málaga, acostumbrado con Pellicer, que también yo soy de los que opina que con Pellicer se le ha metido mucho, se le ha encasillado mucho, ¿no? En que es muy defensivo y quizá en otros partidos no lo ha sido tanto, pero evidentemente aquí se ve la diferencia, que con Funes sí que lo es, ¿no? En esa comparación. Y por eso digo, ¿no? Que el estilo de juego hoy, por ejemplo, ya sí que lo hemos visto muy distinto, y no ha sido esos partidos como mencionaba del Mirandés, que quizás, bueno, sí se ganaba, pero todavía se veía viendo, ¿no? Un poquito de rastro, ¿no? Del anterior entrenador. Y eso también hay que meterlo, ¿no? En la cabeza del Málaga, al igual que queremos que el Málaga sea más atrevido, sea mucho más vertical, busque más la portería contraria, también tiene esos riesgos, ¿no? Y como tú bien apuntabas, Funes lo ha dicho en rueda de prensa, ¿no? Al final, muchas veces tiene también la de perder, o sea, el arriesgar tanto también significa quizá en defensa no poner, ¿no? Tanto el foco, ¿no? Y quizás recibir más goles, pero en este caso vuelvo a repetir, yo creo que en defensa se ha estado bien, dentro de que había algún fallo, alguna pérdida también, ¿no? Que ha causado quizá algún susto en la Rosaleda, pero ya digo, el Almería nos ha marcado un gol y ha sido de penalti, que eso tiene, vuelvo a repetir, un meritazo enorme. Y una de las cosas donde yo también quiero poner el foco es el nivel de los futbolistas. No sé hasta qué
qué punto tiene mérito el propio Funes, ¿no? Que haya recuperado el nivel de esos jugadores, o los propios jugadores, que quizá con el tema del cambio de entrenador, pues también le cambia la mentalidad, le cambia un poquito, ¿no? La actitud, pero bueno, se ve con el caso de Alfonso Herrero, ¿no? Que antes de que regresase Funes, es cierto que estábamos viendo quizá su primera etapa, ¿no? Donde estaba un poquito cuestionado. Otros jugadores, Einar Galilea, por ejemplo, lleva unos partidos que está brillante, de Dani Lorenzo que decir, ¿no? Que también hoy quizá tenía algún que otro fallo, pero bueno, ha marcado gol y yo creo que también ha sido un jugador importante. Puga, es cierto que con Pellicer estaba lesionado y lo estábamos viendo poco, pero bueno, también es un jugador que se recupera. O sea, yo creo que esa es otra de las cosas, ¿no? A tener en cuenta, ¿no? El recuperar futbolistas y que están todos ahí por la causa. Y bueno, acabo de mencionar jugadores que hoy han sido titular, pero el partido que hace Aaron Ochoa cuando sale al terreno de juego me parece brillante. El partido que hace Niño, que sin ser evidentemente el más espectacular, yo creo que también aporta en ataque, ¿no? Y sobre todo esa intensidad, ¿no? En los últimos minutos. O sea que yo creo que en el aspecto individual, vuelvo a repetir, que no sé hasta qué punto no tiene que ver el entrenador o simplemente la cabeza de los futbolistas, pero es otro punto que hay que destacar muchísimo de este Málaga en las últimas jornadas. Yo, de hecho, te voy a decir una cosa. Creo que los tres futbolistas más beneficiados con la llegada de Funes son Recio y Einar por circunstancias evidentes. Están jugando cuando no lo estaban haciendo con Pellicer, dentro de que hoy Recio no ha podido participar por unas molestias que lo han dejado fuera de la convocatoria. Y yo creo que uno de los que más beneficiados se está viendo es Aaron Ochoa, al que tú ahora mismo mencionabas. Es decir, Aaron Ochoa ha pasado de ser un futbolista que jugaba circunstancialmente, un jugador que tenía muy poca presencia con Sergio Pellicer, a que es, si no el primero, el segundo cambio de Funes, y además lo estamos viendo aportar cosas que ahora sí entran por el ojo, ahora sí que tienen valor, ahora sí que acerca al equipo a área, porque hoy ha metido varios pases filtrados que, dentro de que no han terminado en goles del Málaga, sí que te plantaban cerca del área de la Almería. Y yo creo que estos son cosas donde hay que destacar a Aaron Ochoa, que es un jugador muy joven, que es un jugador que lo hemos comentado en más de una ocasión aquí en el canal, y yo soy el primero que lo ha dicho, de, oye, creo que para utilizar lo poco que estás utilizando a Aaron Ochoa, lo mejor sería cederlo, pero pocos entrenadores iban a conocer mejor a Ochoa que Funes, que ya lo tuvo también en etapa de malagueño, aunque fue muy poquito, porque el paso de Ochoa al Málaga Club de Fútbol fue, insisto, con cero casi de malagueño, pero Funes lo conocía bien y le está dando esa confianza, le está dando esa oportunidad de tener minutos, y ahí sí que estamos viendo bastante de Ochoa, así que yo me quedo también con el nombre de Ochoa. Luego hoy, la novedad en el 11 seguramente Murillo entrando. Yo no sé si eso también ha tenido o no que ver, porque hablábamos de que ha sido un Málaga que ha tenido menos balón que en otras circunstancias. Yo creo que Murillo es peor jugador con los pies de lo que puede ser lo Recio. Einar no es un futbolista que luzca precisamente por tener balón en los pies, me parece que es un jugador mucho más interesante cuando salta a anticipar. Murillo más de lo mismo, me parece un buen futbolista para anticipar o para corregir a su espalda. Entonces no sé si por esta razón también hoy el Málaga ha tocado menos el balón de lo que nos tenía acostumbrados, que a veces nos llegaba a aburrir entre central, central, portero, central, central, portero, porque eso sí que te lo permite Recio. Recio es un jugador que tiene un muy buen desplazamiento en largo, haces que salte a la presión el equipo que tienes enfrente y tratas de generar ventaja. Hoy el Málaga, insisto, ha hecho menos esto. Y en cuanto a nombres individuales, ahora nos meteremos con el top 3, Javi, pero bueno, que yo también comparto contigo. Mencionabas el nombre de Dani Lorenzo, te ponía yo así cara porque vuelve a marcar gol Dani Lorenzo. Hoy ha tenido quizá más pérdidas de las que nos tiene acostumbrados, sobre todo en la primera mitad, pero es muy importante para este Málaga que cuando llegan los minutos finales Dani Lorenzo se mantenga en el campo, porque ya hemos visto que cuando él interviene el equipo se pausa y no se vuelve tan loco el partido de idas y de vueltas, y eso cuando estás ganando de solo uno es importantísimo. Eso ya es evidente, ¿no? Yo creo que Funes está corrigiendo también, ¿no? Lo de los primeros partidos cuando lo quitaba, y sobre todo cuando estaba con Sergio Pellicer, pero vuelvo a repetir, Funes, ¿no? que por cierto suma 11 de 15, ¿eh? Sí, no, Cuidado es con un esto, balance porque brillante, ¿eh? O sea, evidentemente habrá que seguir, ¿no? Y habrá que ver cómo avanza también la temporada. A mí de momento me está callando la boca, lo reconozco, levanto la mano y completamente lo repito. Además, lo acabo de mencionar hace un momento, ¿no? Que yo creo que esta victoria es ya la que refleja un poquito el Málaga de Funes y no tanto el Málaga de Pellicer, ¿no? Que ha habido esa pequeña transición, digamos, de un estilo de juego a otro. Y además, sobre lo que mencionaban, ¿no? El jugar tanto, ¿no? De pase, de
tener mucho la posesión. Yo creo que se ha visto reflejado tanto en este partido como en el anterior, ¿no? La primera parte contra el Albacete tienes mucho la pelota, tienes muchos pases, tienes muchas combinaciones, siempre en defensa y no te sirve de nada, simplemente te sirve para irte por detrás en el marcador. En la segunda parte contra el Albacete se vio todo lo contrario, menos posesión, menos pases, juego más directo y pues al fin y al cabo es como llegan los goles. Y el día de hoy es que es lo mismo, ¿no? Es quizás una prolongación de esa segunda parte, ¿no? Contra el Albacete, que esperemos que se pueda ver también en los próximos partidos. Pero bueno, en cuanto a nombre, en cuanto a jugadores, vamos ya con el podio, vamos con ese top 3 de futbolistas del día de hoy, que yo creo que el nivel es alto, así que empieza, Salva, con el tuyo. Venga, pues vamos a hacer este top 3 de Pellicer, perdón, de Sí, Funes. Hay que decir que pronto haremos un vídeo realizando balance de lo que han sido estas primeras 5 jornadas con él al frente, más el partido también de Copa, que seguramente es el manchón que le va a quedar en este inicio, pero aún así me comentaba un colega que venía con él en el coche, Luismi, me decía, mira, te firmo lo que ocurrió en Copa a cambio de ver lo que ha ocurrido en Liga, que es un 11 de 15 al que acabamos de hacer referencia y un equipo que, como el propio Dani Lorenzo apuntaba, pinta que va a ir a más porque los jugadores cada vez van conociendo mejor la idea de juego de Funes, se van implementando cosas que hasta ahora no había y ya digo que creo que este cambio de momento lo podemos etiquetar como positivo. Top 3. El top 1 y el top 2 los tengo bastante claros. En el top 3 sí que he tenido más dudas. No sé tú a quién vas a meter. Mi idea era en función del que diga Javi, yo digo al otro por no repetirlo. Pero bueno, te digo, para mí en el top 3 David Larrubia. Creo que es otro partido más en el que trabaja y da apoyos en lo defensivo y ya no solo eso, sino que con balón, a pesar de que la estadística no le dé ningún gol ni ninguna asistencia, la jugada del primero, por ejemplo, la inicia él por banda derecha, regateando, mostrándose como un futbolista habilidoso, así que yo hoy destaco en ese aspecto el trabajo con y sin balón de David Larrubia. En el top número 2, Chupete. Venía discutido, ¿no? Si Chupete estaba o no para ser titular. Bueno, pues en su primera titularidad liguera con Funes, porque había jugado en Copa, asistencia en el primero y gol en el segundo. Y luego Alfonso Herrero. Yo creo que si no es por Alfonso Herrero no se llega al 0-1 con el, o sea, al marcador de 0-1 en el descanso o bueno, a que se diesen esos momentos de partido porque ha salvado cuando ha sido imprescindible. Así que para mí el número 1, Alfonso Herrero. Pues yo mi podio me pasa parecido a ti, los primeros dos puestos están clarísimos y lo repito, básicamente, ¿no? Alfonso Herrero en primera posición, porque evidentemente con esas 3-4 paradas que ha hecho, sobre todo a la segunda parte, que es una jugada que sí, le da al palo primero, pero que el rebote era para marcarlo y Alfonso Herrero cierra perfectamente, ¿no? esa ocasión. En segunda posición, evidentemente, Chupete, que incluso siendo un partido donde en la segunda parte, de hecho te lo decía, ¿no? Lo he visto como físicamente, que estaba ya para el cambio, pues justamente cuando peor estaba físicamente es cuando ha salido ese gol y yo creo que vuelve a demostrar, ¿no? Que es un delantero que es capaz de muchas cosas, ¿no? Que abarca mucho campo. Y en la tercera posición, en donde tengo también las dudas, te puedo poner perfectamente a David Larrubia, te puedo incluso poner a Dani Lorenzo, incluso con esos fallos que ha tenido, pero voy a tirar a la defensa y voy a mencionar a, no sé si es el que tienes ahí en la mente, Carlos Puga. También podía mencionarte a Ainar Galilea, creo que otro de los futbolistas también que lleva un nivelazo estas últimas semanas, pero es que Carlos Puga, teniendo que bregar con Embarba, con la banda que tiene, ya no solo Embarba, sino los delanteros en general, yo creo que ha hecho un auténtico partidazo y ha sido también para destacar. Pero ya digo que en esa tercera posición, al igual que te digo Puga, te voy a decir Ainar Galilea, David Larrubia, que le has mencionado, Dani Lorenzo, no voy a meter a Ochoa porque solamente juega los últimos minutos, pero si llegase todo el partido con la misma intensidad y de la misma forma, pues también lo podría haber metido perfectamente. Pero ya digo, yo creo que ha sido un partido, vuelvo a repetir, que en cuanto a individualidades se está viendo jugadores que se empiezan a recuperar. Hoy ha jugado Aitán, que no lo vamos a poner aquí por ejemplo en valor, pero de esos jugadores, ¿no? Que lo queremos ver más, sobre todo ya que se ha recuperado de su lesión y lo vimos por ejemplo en Copa, lo hemos visto también en minutos salpicados, o lo hemos vuelto a ver con Lobete, ¿no? Que ha salido en ese tramo final. Y bueno, ya digo, una victoria de mucho mérito ante un rival, pues que ahí lo vemos, ¿no? Una Almería que, bueno, por plantilla, qué decir, ¿no? Qué decir de este equipo. Y Salva, ahora ya haremos un vídeo, tenemos que hacer ese vídeo de Funes, tenemos que valorar, ¿no? Este arranque liguero, esos 5 partidos, 11 puntos de 15 posibles, pero el Málaga se va a comer las uvas en una posición que yo creo que lo firmamos todo hace justamente un mes. O sea, Funes cogió el equipo en puestos de descenso y lo deja a día de hoy, vuelvo a repetir, está jugando el Granada ahora mismo, si consigue puntuar serán 5 puntos de descenso, pero
claro, 5 como lo mejor, o sea, 5 o 6 puntos, para ser claros. Va a dormir, ¿no? El Málaga, o va a empezar el año el Málaga el 2026. Yo creo que bueno, no sé si aspirar ya al playoff, pero sí es cierto que está ahí la cosa, ¿no? Que la gente se empieza a ilusionar. Me ha gustado una frase que ha dicho Funes, que ya sabemos que tiene muchas, y en rueda de prensa ha dicho, no podemos mirar para arriba, porque Porque hay si mira las miramos para piedras. arriba nos vamos a tropezar con las piedras que nos encontremos andando por el camino, ¿no? Entonces, bueno, sí, hay que esperar, pero yo entiendo que haya gente que se ilusione, sobre todo si se gana en ese partido en Gijón, contra el Sporting, ahí es cuando entiendo que se empezará a hablar de playoff. Yo sigo pensando que los pies tienen que estar en la permanencia, en conseguir la permanencia con este equipo y cuanto antes se consiga mejor porque esto dará pie a que se hablen de otros temas. Pero bueno, entiendo que esta racha que acumula el Málaga de Funes pues dé pie a la ilusión, igual que la racha que acumuló el Málaga de Pellicer diese pie al pesimismo y a oye que este equipo puede que se termine yendo al pozo. Bueno, el cambio de entrenador ha cambiado la dinámica, ha cambiado también el chip de algunos jugadores que, como tú bien dices, estamos viendo una mejor versión de ellos. No quiere decir esto que estuviesen haciéndole la cama al entrenador, no, no, No. simplemente que, oye, el escenario que se les plantea, pues les ha venido en un momento perfecto para que den el paso al frente y estamos viendo un Málaga que en ese aspecto pues está creciendo y lo estamos viendo así en el día a día. Así que, oye, Javi, para comernos las uvas todavía, bueno, sí, para comernos las uvas también, pero para disfrutar de las Navidades, pues oye, creo que no hay mejor manera, ¿no? De cerrar el año en la Rosaleda que en la que se ha logrado en el día de hoy con esa victoria contra la Unión Deportiva Almería. Por cierto, y hablando ya para cerrar de nombres individuales, muy poquito de Embarba. De hecho, a mí el único jugador, los dos únicos que me han entrado por el ojo de la Unión Deportiva Almería, Dio Lopi en el centro del campo y Arribas un Banqueta. poquito por delante. Sí, total. Pero bueno, esto también elogia el gran partido de Puga, como tú mencionas, y las ayudas defensivas que daba también en esa banda David Larrubia. Y un apunte, ha jugado hoy, cuando ha entrado desde el banquillo, Rafa como pivote único, que es cierto que en el malagueño normalmente jugaba como un doble pivote con otro jugador más acompañado a su lado para que tuviese metros para conducir. Hoy ha jugado como pivote único los minutos que ha tenido Rafa y me ha llamado la atención y quería dejarlo por aquí. Sí, no, ya digo, lo estoy repitiendo mucho, que es que al final el nivel individual está siendo bastante bien, bastante bueno del Málaga. Y bueno, una victoria también en casa, que veníamos de ese empate contra el Zaragoza, cuestionado, tema arbitral, bueno, todo lo que queramos mencionar, pero el Málaga, que también se va como el tercer mejor local, 19 puntos, solo superado por el Racing y la Unión Deportiva Las Palmas, a una Unión Deportiva Las Palmas, a la que te ganaste precisamente en su campo. O sea, ya digo, que todos son cosas positivas, que por supuesto hay que tenerlo todo también con mucha calma. Hacías tu referencia, ¿no?, de lo que decía Funes de las piedras. También decía Funes que al fin y al cabo ni antes éramos tan malos ni ahora somos tan buenos. Por supuesto que habrá que ver, ¿no?, el nivel de la plantilla, pero es que uno no puede hacer otra cosa que ilusionarse después de 2 victorias consecutivas, 5 partidos sin perder y de verse, ¿no?, que es capaz de mucho más. Además, ese partido contra el Sporting pues va a ser también un duelo clave, ¿no?, en si realmente este equipo va a querer ir a playoffs y si es capaz de aspirar a ello, porque el Sporting es el equipo ahora mismo, a falta de que termine la jornada, que marca esos puestos de play. Pero bueno, eso ya lo comentaremos en la previa, por supuesto, que quedan todavía 2 semanas, ahora hay parón navideño, por supuesto que analizaremos también más los objetivos, el mercado, que ahora se abre también unas semanas interesantes, ¿no?, en ese sentido, y bueno, que en Navidad no paramos, eso también hay que decirlo, quizás, hombre, por partido y demás, la intensidad no va a ser la misma, pero que se vienen vídeos interesantes, Salva. Eso es, que la gente esté atenta, que el día 22 mañana, vaya, es día de lotería, de sorteos, pues a lo mejor en Proyecto Malaguista cae alguna cosita, que la gente esté por ahí atenta a redes sociales, que además también nosotros traeremos un vídeo para explicar cositas y luego también, pues claro está, que vídeos como tú bien has dicho, de balance, de mercado, de cositas, de cositas. Analizar el 2025 del Málaga Club de Fútbol. Pero bueno, no nos enrollamos más, como siempre, en la descripción tenéis nuestras redes sociales, pendiente, como ha dicho Salva, mañana, porque hay cositas interesantes y por supuesto que la Navidad no para aquí en Proyecto Malaguista, aunque no haya competición y que vamos a tener cositas. Así que como siempre, dejadnos en los comentarios vuestras opiniones de este Málaga-Almería, que os ha parecido el encuentro, y estos próximos días regresamos con mucho más aquí en Proyecto Malaguista.